Saludos, querida audiencia de Ecos del Evangelio. Su apoyo significa mucho para nosotros. A nuestros nuevos seguidores, les damos una calurosa bienvenida. Que la luz de la verdad divina ilumine su sendero. Hoy nos adentraremos en las Sagradas Escrituras, comenzando con la primera lectura que nos relata el segundo libro de Simón capítulo 15, versículos 5 al 14, 16 y 30. El Salmo 3 versículos 2 al 7 y el Santo Evangelio que nos revela San Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Acompáñenos en este camino de fe y reflexión. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el segundo libro de Simón capítulo 15, versículos 5 al 14, 16 y 30. Prestemos atención a estas palabras llenas de significado. En aquellos días, llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semi, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semi le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjelo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Salmo responsorial. Unámonos en oración y alabanza al escuchar el Salmo 3 versículos 2 al 7. Permitamos que nuestras voces se eleven en adoración. Repitan con nosotros: «Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo. Y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío». Lectura del Evangelio. Ahora, abramos nuestros corazones a la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Escuchemos con atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: «¿Cómo te llamas?». Le respondió: «Me llamo Legión,
porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que cada video sea un faro de esperanza en sus vidas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo para no perderse ni un solo mensaje que pueda iluminar sus vidas. No olviden dar like a nuestros videos. Reflexión sobre la primera lectura. Ahora les compartiremos una reflexión de la primera lectura que acabamos de leer. Abramos nuestros corazones a las palabras de sabiduría que resuenan en este texto inspirador. La narrativa de David huyendo de Jerusalén ante la rebelión de su propio hijo, Absalón, nos presenta un momento de profunda aflicción y humillación en la vida del rey. Este pasaje, cargado de drama y tensión, se despliega en la travesía de David por el Monte de los Olivos, marcada por lágrimas, lamento y la humillación pública. El relato comienza con un hombre que llega a David para informarle que todos los israelitas se han unido a Absalón. Ante esta amenaza, David decide huir rápidamente de Jerusalén para evitar el derramamiento de sangre y la violencia que podría desatar la confrontación con su propio hijo. La urgencia en su decisión revela el dolor y la angustia que experimenta ante la traición y la rebelión de aquellos en quienes confiaba. El viaje de David por el Monte de los Olivos está impregnado de un simbolismo profundo. La cabeza cubierta y los pies descalzos simbolizan la humillación y la tristeza que pesan sobre él. David no es solo un rey en fuga, sino un padre herido, llevando sobre sus hombros el peso de la traición de su propio hijo. Este cuadro evoca compasión y empatía hacia el hombre que, a pesar de su posición de liderazgo, enfrenta las pruebas de la vida con humanidad y vulnerabilidad. La llegada a Bahurim introduce un nuevo personaje, Semi, un hombre de la familia de Saúl, quien emerge como una figura hostil y maldiciente. Semi no pierde la oportunidad de arrojar piedras y maldecir a David, culpándolo de la sangre derramada en la casa de Saúl y acusándolo de usurpar el trono. Este episodio añade una capa adicional de humillación a la ya difícil situación de David. Las maldiciones de Semi son una manifestación verbal y física del rechazo y la hostilidad que enfrenta. La respuesta de Abisai, uno de los servidores de David, refleja la indignación y la sed de venganza ante los insultos lanzados por Semi. Abisai propone cortarle la cabeza a este hombre que maldice a su señor. Sin embargo, la respuesta de David es sorprendente y revela su profunda comprensión espiritual y su relación con Dios. David, en un acto de humildad y confianza en la soberanía divina, decide no responder a la provocación de Semi. Reconoce que si el Señor ha permitido estas maldiciones, ¿quién es él para oponerse? Esta actitud de aceptación y paciencia demuestra la profunda conexión de David con la voluntad de Dios, incluso en medio de la adversidad. La resignación de David ante las maldiciones de Semi no es un gesto de debilidad, sino una muestra de su fe en la providencia divina. Su respuesta revela una sabiduría espiritual que trasciende las circunstancias inmediatas. David comprende que la aflicción puede convertirse en bendición si es permitida y guiada por la mano de Dios. La narrativa concluye con David y sus hombres continuando su camino. La experiencia de David en Bahurim, marcada por la humillación y la hostilidad, se convierte en un capítulo más en su viaje tumultuoso. La esperanza de que las maldiciones puedan transformarse en bendiciones es un testimonio de la profunda confianza de David en la misericordia y el propósito redentor de Dios. Este pasaje de la vida de David nos invita a reflexionar sobre la forma en que enfrentamos la adversidad y la humillación. La humildad de David, su disposición a confiar en la voluntad divina y su negativa a responder con ira y venganza destacan la importancia de mantener una perspectiva espiritual incluso en los momentos más difíciles. La historia de David en Bahurim también plantea preguntas sobre nuestra respuesta a las críticas y maldiciones.
¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios puede transformar las situaciones más difíciles en bendiciones? Podemos adoptar la actitud de David, reconociendo la soberanía de Dios y confiando en su redención incluso en medio de la humillación. En última instancia, la experiencia de David en este pasaje nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra conexión con Dios. La esperanza de que las maldiciones puedan convertirse en bendiciones es un recordatorio de que, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos experimentar la redención en medio de nuestras pruebas más desafiantes. Reflexión sobre el Evangelio. En este momento, exploraremos juntos una reflexión que nos deja el Evangelio del día de hoy. Prestemos atención a estas palabras que nos invitan a la reflexión profunda. Este relato evangélico nos sumerge en un encuentro impresionante entre Jesús y un hombre atormentado por una legión de espíritus inmundos. La historia nos lleva desde las orillas del lago de Genesaret hasta la región de los Gerasenos, donde este hombre, poseído por fuerzas oscuras, deambula entre sepulcros. La descripción de la condición de este hombre es impactante. Ni las cadenas ni las argollas eran suficientes para contenerlo, y su morada se encontraba entre los sepulcros y las sombras del monte. Su existencia estaba marcada por gritos desgarradores y autoflagelación con piedras. Este cuadro sombrío revela la opresión y desesperación que pueden experimentar aquellos que están bajo la influencia de fuerzas espirituales malignas. La llegada de Jesús a la otra orilla desencadena un dramático encuentro. El endemoniado, al ver a Jesús, corre hacia él y se postra, reconociendo la autoridad divina de Jesús al llamarlo Hijo de Dios Altísimo. Este reconocimiento de la divinidad de Jesús es significativo y contrasta con la resistencia de los espíritus inmundos que moran en él. La interacción entre Jesús y el endemoniado revela una súplica angustiada. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Este pedido expone tanto la conciencia de la presencia de Jesús como la angustia del espíritu maligno ante su poder. Jesús, en su compasión, ordena a los espíritus inmundos que salgan del hombre. Al preguntarle su nombre, el hombre responde, me llamo Legión, porque somos muchos. Esta respuesta es reveladora y sugiere la magnitud de la posesión demoníaca. Una legión era una unidad militar romana de miles de soldados, lo que indica la multitud de espíritus malignos que atormentaban al hombre. La petición de los espíritus inmundos de ingresar en una piara de cerdos revela su deseo de no ser desterrados de la región. Jesús, en su autoridad, se lo permite, y los cerdos, al ser poseídos, se precipitan al lago y perecen. Este incidente crea un revuelo en la comunidad, y aquellos que cuidaban los cerdos van a la ciudad para informar lo sucedido. La reacción de la gente ante este milagro es mixta. Al ver al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido, sienten miedo. La liberación del hombre del tormento demoníaco provoca asombro y temor en aquellos que presencian este extraordinario acto de poder divino. Sin embargo, en lugar de regocijarse por la liberación del hombre, la comunidad pide a Jesús que se vaya de su comarca. Este pedido puede interpretarse de varias maneras. Temor ante lo desconocido, pérdida económica debido a la destrucción de los cerdos o simplemente una resistencia a aceptar el poder divino en medio de ellos. Jesús, respetando la libre voluntad, se embarca para irse, pero el hombre liberado le suplica que lo lleve consigo. Sin embargo, Jesús le indica que regrese a su casa y comparta lo que el Señor ha hecho por él. Esta lección resalta la importancia de ser testigos y mensajeros de la misericordia y el poder de Dios en nuestras propias comunidades y familias. El relato concluye con el hombre liberado proclamando en la región de Decápolis lo que Jesús hizo por él, y aquellos que escuchan se admiran. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el poder transformador de Jesús, capaz de liberar a los oprimidos, restaurar la razón y cambiar vidas de manera radical. Al mirar más allá de los elementos sobrenaturales de este pasaje, encontramos lecciones valiosas. La narrativa destaca la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren y su capacidad de liberar a los cautivos. También nos enfrenta a la realidad del mal espiritual y la necesidad de reconocer la autoridad divina sobre él. Esta historia desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a la presencia de Jesús en nuestras vidas y comunidades. ¿Experimentamos temor ante su poder transformador o nos regocijamos por la libertad que trae? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de su misericordia y proclamar lo que ha hecho por nosotros? En última instancia,
La historia del endemoniado Geraseno nos insta a contemplar la profundidad del amor y la libertad que Jesús ofrece. Nos recuerda que, sin importar cuán sombríos sean nuestros sepulcros internos, Jesús tiene el poder de liberarnos y darnos un propósito renovado. La llamada a proclamar su obra misericordiosa resuena como un recordatorio de que nuestras experiencias transformadoras deben compartirse para inspirar y guiar a otros hacia la verdad y la libertad que se encuentran en Jesús. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Les animo a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les insto a compartir este mensaje de amor y esperanza con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe.